Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Te saluda tu servidor y amigo Emerson Ayllón en esta hermosa mañana, deseándote que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que more en vuestros corazones. Para nosotros es un grande placer y le damos a Dios gracias por permitirnos un día más la vida para traer hasta ustedes este programa que lo titulamos Hablando con la Verdad. De la Iglesia La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad. En esta mañana traemos para usted algo muy especial y es un mensaje de Dios, un mensaje de bendición, un tema de reflexión y de meditación que sin duda, si usted pone toda su atención, este mensaje puede darle a usted una bendición muy especial, y es que vamos a hablar acerca de el orden establecido por Dios para ser salvo. Algo que todos nos debemos preguntar y que sin duda en la mayoría de las personas está esa inquietud: ¿qué necesitamos para ser salvados? ¿Qué necesitamos para alcanzar la vida eterna? Y a eso venimos a compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Para ello también me encuentro en la cabina con nuestros dos panelistas con quienes vamos a desarrollar y vamos a platicar este importante tema. Le doy la bienvenida, hermano Johnny Ortega, bienvenido. Sí, muy buenos días. Dios le pague, hermano, por nuevamente haberme invitado a su programa para llevar este mensaje de salvación. También nuestro hermano José Albino, bienvenido, hermano José. Dios le pague, hermano. De nuevo estamos aquí, como cada semana, tratando de temas de interés, temas hermosos, el cual nos ayudan cada día a reflexionar sobre las cosas y las bondades de nuestro Dios. Dios le pague, hermano. Así es, aquí están nuestros dos hermanos con quienes vamos a desarrollar, vamos a platicar este importante tema, el orden establecido por Dios para ser salvo. Recuerda que tú también puedes colaborar, tú también puedes compartir con nosotros tus comentarios, tus opiniones al 618-783-574, o si prefieres también al número habitual de cabina 928-96-1152. Te invitamos también que nos busques a través de Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Y te invitamos a que te prepares en esta hermosa mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y durante la pausa te invitamos a que te acomodes, a que busques tu Biblia, quizás una libreta o lo que tú quieras si estás en tu hogar o si estás en tu negocio. Te invitamos a que nos acompañes durante estos 60 minutos de reflexión. En breve regresamos con su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Qué hermoso es el amor de mi Jesús. De una inmensa paz que no se puede explicar, que en todo este mundo no hay igual.
saciar. Hoy te suplico, mi Señor, que llenes todo lo que soy con ese amor que solo en ti pude encontrar. Solo en ti Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Ven a Jesús. Continuamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Queremos comenzar y compartiéndoles este hermoso tema que decimos hace un momento, el orden establecido por Dios para ser salvo, ya que hay algo que a la humanidad, y si no a la mayoría de todas las personas, yo pienso que a gran parte de la humanidad le interesa la salvación, le interesa qué necesita para ser salvo. Y de eso se trata el tema que vamos a platicar y desarrollar con mis hermanos, el orden que Dios ha establecido para ser salvo. Fíjese bien que lo importante que vamos a remarcar en esto es las pautas que nuestro Dios nos marca, nos establece para alcanzar la salvación, ya que Dios es un Dios de orden y le ha establecido al hombre ese plan de salvación, que a través de ese plan de salvación el hombre pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y dentro de ese plan de salvación queremos hablar que Dios ha establecido un medio, una forma para la cual el hombre pueda conocer a Cristo, pueda conocer a nuestro Dios, pueda alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que nos vamos a tomar como referencia para guiarnos? No podemos tomar nuestro propio pensamiento, el yo creo, el yo pienso, sino al contrario, debemos someternos al orden establecido por Dios, que nos marcan indefectiblemente las sagradas escrituras. Es lo que queremos compartir con todos ustedes. Comenzando, nuestro hermano José nos va a comenzar hablando un texto muy importante, muy crucial para cada uno de ustedes, que nos hace el favor de escucharnos. Hermano José. Yo le pague, hermano. Sí, vamos a leer un texto, Romanos 10:9, que dice así para la honra del Señor. Dice que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigue diciendo el número 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Nos dice el apóstol Pablo aquí lo que es necesario para el ser humano, y dice que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Sí, todo aquel que creyese, dice, será salvo, pero nos sigue diciendo en el número 13, que es algo muy importante en el cual venimos a analizar. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? O sea, decía el apóstol Pablo, ¿cómo van a invocar a alguien a quien no se le han hablado de él? Entonces por eso llega y dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a creer en alguien de quien no se nos ha hablado, a alguien a quien no conocemos? Porque realmente confiamos en quien conocemos, en quien sabemos. Por eso Jesucristo le decía a aquella samaritana, la salvación viene de los judíos, cuando ella le replicaba sobre dónde se debería adorar, y él le explicaba aquello, porque Dios escogió a ese pueblo para traer salvación a todas las naciones, pero el mundo no ha entendido lo que el Señor quiere traer, o lo que Dios quiere dar por medio de aquellos que realmente conocieron a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aquellos los cuales Dios testificó juntamente con ellos por medio de milagros, por medio de levantar muertos, los apóstoles, o sea, aquellos seres los cuales nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra y que le conocían a él, y el cual darían testimonio de la vida de Jesucristo. O sea, por medio de ese testimonio, aquellos que vendrían a escuchar, a oír y a conocer a Jesucristo, pues adquirirían una fe, porque nos sigue diciendo, devolviéndonos en el número 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios, en el 10.3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. O sea, en el pueblo de Israel en muchas ocasiones, este pueblo, porque tenía mucha ciencia, porque tenía mucha ley, no se sujetaban a lo que Jesucristo traía, y lo que traía Jesucristo era para salvación y vida eterna. Dice, porque pues la ley vino por Moisés, pero la gracia y la salvación vino por nuestro Señor Jesucristo. O sea, es necesario que se nos hablen de aquel a quien han conocido. ¿Y quiénes los han conocido? Aquellos que estuvieron con él. Nuestro Señor Jesucristo dejó a unos seres los cuales vivieron y compartieron con él, que fueron los apóstoles en ese tiempo, y que compartieron su vida y que vieron sus milagros y prodigios. Y aunque muchos del pueblo vieron aquellos prodigios y milagros, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero ellos siguieron hablando de un evangelio que Jesucristo trajo para dar salvación a todas las almas que escuchaban, porque la fe, dice, viene por el oír, y el oír viene por escuchar la palabra de nuestro Dios. Así es, estamos considerando primeramente este punto en el cual el apóstol Pablo nos habla acerca de esta verdad. Empieza a hacernos notar algo muy importante. Primero, que para hacer esa invocación, como decía nuestro hermano José, hay que creer, ¿verdad? Como lo afirma el apóstol Pablo. Para creer hay que oír, y para oír hay que recibir una predicación. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano José? Se interroga, dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo predicarán? Así es, hermano. Si no fueren enviados. Dando a entender que, dentro de esto hay un origen. Dentro de la predicación hay un origen divino. Hay un origen que viene de Dios. No es porque yo me levante a predicar de mi propia cuenta, no. Vemos en esto que el apóstol Pablo está marcando un origen. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Indudablemente está hablando de enviados de Dios, de esos hombres a los cuales el hermano José se refería, hombres especiales, hombres que fueron testigos de la muerte de Cristo, hombres que fueron testigos
de la resurrección del Señor, y a quienes Cristo también, como Pablo, que aunque no lo conoció, pero a través de la revelación Dios Jesucristo lo hizo testigo de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Hombres que Dios los levanta para llevar a cabo una misión de dirección en su santo pueblo. Entonces vemos que lo primero dice que tiene que haber un enviado, ¿verdad? Así es. Un enviado de Dios. Oír la predicación del enviado de Dios y creer en Jesucristo, el que predica el enviado. Confesar a Jesucristo bautizándose en su nombre, invocar de ahí en adelante el nombre del Señor y perseverar hasta el fin, invocando el nombre de Cristo. Así es, hermano, pues vemos la importancia de lo que el apóstol Pablo les hablaba al pueblo de Israel, porque ellos pensaban que en su justicia o en su entendimiento podían ser salvos, pero no era de esa manera, era por medio de aquella predicación la cual los apóstoles traían, porque ellos conocían realmente el evangelio de Cristo, porque dice el apóstol Pablo más adelante, nosotros tenemos la mente de Cristo. El mundo llega y dice, nosotros también tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo van a predicar si no le conocen, si no le han oído, si no saben nada de Él? O sea que sabemos y la importancia que hay de aquellos seres que Dios ha enviado, de aquellos seres que Dios ha puesto, levantados por Dios, no aquellos que se imaginan de que Dios les habló, no. Vemos que hay una doctrina santa revelada de nuestro Dios, la cual es diferente a todo lo que se enseña en el mundo. Así es, vamos a considerar, hermano Johnny, unos ejemplos para basar, para apoyar esto que el apóstol Pablo está expresando, ¿verdad? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, que el comienzo, el origen de la predicación, el origen del verdadero evangelio comienza con un envío de Dios. Sí, hermano, pues dice, pues lo que nos compartía el hermano José, en el orden de Dios primero aparece el enviado de Dios, a quienes los hombres a que se quieren salvar deben conocer. Este enviado les va a predicar la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, por medio de la cual se van a salvar. Nos dice allá en Juan 1, del 6 al 9, dice, hubo un hombre enviado de Dios, perdón, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vemos que para que en ese tiempo, para que las personas encontraran la salvación, ¿qué hizo nuestro Dios? Mandó primero un siervo de Dios, que es el apóstol Juan, para que él empezara a predicar la venida de nuestro Dios, para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, ese camino ya estuviera preparado, ya aquellas personas fueran creído en él, en nuestro Dios, a través del apóstol Juan. Entonces, vemos que primeramente mandó a su profeta. Entonces vemos que el enviado es el medio para creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y el enviado es el autorizado para predicar a Jesucristo. También dice allá en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pues vemos que es necesario, primeramente, creer en los enviados de nuestro Dios, porque voy a tomar el ejemplo, hermano, que es muy claro y me gusta mucho, el de Cornelios, ya que sí. Pues era un hombre que ofrendaba, daba diezmo, un hombre delante de nuestro Dios, pues justo, ¿no? Era justo, y nuestro Dios le dice a través de su ángel, le dice, todo esto lo que has hecho ha subido al cielo. Ya, memoria, como recordación, ¿no? Ya, pero ¿qué le hacía falta? Le hacía falta un enviado de Dios que lo guiara, porque le dice el ángel a Cornelio, vas a tal lugar y vas y pregunta por este hombre Simón, por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que es necesario hacer. O sea que Cornelio todavía no, o sea, era justo delante de Dios, pero no sabía cómo iba a encontrar el camino de la salvación, no era salvo. Había alguien que se lo tenía que enseñar, sí, ¿no? ¿Y quién era? Un siervo de Dios.
Igualmente en este tiempo, porque las escrituras no han cambiado, es un orden de Dios. Cada uno de nosotros, que si queremos ser salvos, tenemos que creer en el enviado de Dios. Así es algo que estamos considerando a la luz de las Escrituras y que lo dejamos, ¿verdad? A su cada uno tiene su opinión, pero qué importante es considerar lo que Dios establece, lo que Dios marca, lo que Dios pone para nuestra salvación. Vemos que un enviado de Dios es el medio que Dios toma, que Dios utiliza, para que a través de ese medio las personas conozcan el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero cuando hablamos de un enviado de Dios, estamos hablando de ese envío que personalmente Dios hace a una persona y que le da una encomienda muy hermosa, muy santa, de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y no 1 o 2 o 3 evangelios, no, el glorioso evangelio de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? El texto que tomaba el hermano Johnny, donde el mismo Señor Jesucristo decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿verdad? Qué importante es remarcar eso. El Señor sabía que muchos iban a creer en Él, pero el medio por el cual las personas iban a creer en Cristo eran sus enviados. Así es, hermano. Si no, pues vemos, si no fuera así, Dios, este hombre era justo delante de Dios. Cornelio le hubiera dicho: yo no, ya eres salvo, no necesita nada más que hacer. Pero no, lo manda a buscar a aquel siervo de Dios para que le diga lo que es necesario para ser salvo. Entonces, que es un orden. Así es, vamos a hacer nuestra segunda pausa y seguimos tratando este tema tan interesante a la luz de las Escrituras, el orden establecido de Dios para salvarse. Recuerda que tú también nos puedes mandar tu comentario, tu sugerencia, tu opinión al 618-783-574 o al número habitual de cabina 928-9611-52. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Busca a Cristo y su infinito amor. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. En el cielo, las estrellas que brillan son tus ojos que veo. Aquí estás, porque eres tan grande. Hasta el cielo se alegra, porque aquí estás. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo, y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan y que marcan el camino a eternidad. Cuando miro en el cielo, las estrellas que brillan son tus ojos que veo. Aquí estás, porque eres tan grande.
cielo se alegra, porque aquí estás. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo, y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan y que marcan el camino a eternidad. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo, y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan y que marcan el camino a eternidad. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Ven a Jesús, humildemente ven. Ven a Él que nunca te dejará. Busca a Cristo y su... Continuamos con todos ustedes en esta hermosa mañana tratando un tema muy especial, el orden establecido por Dios para ser salvo. Hemos visto en el primer bloque cómo a través de las Escrituras hemos visto que es innecesario que haya un enviado, que haya alguien que nos predique, que haya alguien que nos testifique de esta hermosa enseñanza, de esta hermosa doctrina, que nos hable el plan de salvación que Jesucristo ha establecido desde tiempos eternos. Un plan en el cual cuando Él estuvo en la tierra, Él testificó, Él anunció, pero llegó el momento en el que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y no se acabó allí la predicación, sino que Él estableció a sus enviados y los envió en su nombre. Aunque físicamente a Él ya no le veían, aunque físicamente ya no escuchaban su voz, sí quedaban aquellos hombres a quienes Cristo los envió y les dio una hermosa bendición, ya que iban ellos en representación de Él, ¿verdad, hermano José? Sí, hermano, así es. Podemos leer un texto en donde confirma nuestro Señor Jesucristo hablando de ellos y decía en el versículo de Juan 13:20, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, vemos lo que dice el Señor Jesucristo: al que yo enviare, no al que se levante por su propia cuenta y diga esto o lo otro. Lo importante de todas estas cosas es analizar lo que aquellos hombres que dicen ser de Dios traen, porque por medio de esa doctrina nos damos cuenta si son de Dios o no son de Dios, porque a veces hacen un punto en cuanto a las Sagradas Escrituras, pero dejan el resto. O sea que vemos que estos seres que vienen de parte de Dios conocen, porque vienen de Dios.
Por eso decíamos al comienzo, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo hablarán de aquel a quien no conocen? Entonces vemos de que nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto digo, el que lo recibe, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo envió a sus apóstoles, y al creer el ser humano en Jesucristo por la predicación de sus enviados, entonces el hombre procede a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Sigue a lo que es un bautismo. Como lo hizo el eunuco, confesó que había creído en Jesucristo y procedió a ser bautizado. Vemos que cuando el ser humano, o sea, cuando aquella persona conoce a Jesucristo, dice, sí, yo creo, me arrepiento de todo lo que yo he hecho, y pide un bautismo que es invocado por un ser enviado por nuestro Dios, o a los que Él designe, porque tiene la autoridad de Dios, en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre dado en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella, para dar salvación y vida eterna. Nos da un ejemplo las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que hizo el eunuco. Aquel hombre que iba leyendo las Sagradas Escrituras, iba bajando, dice que iba sentado en sus tesoros y había venido de adorar, pero leía al profeta Isaías y decía, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero este hombre no entendía absolutamente nada, hasta que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, le dijo, acércate a ese carro. Y le dijo Felipe a aquel hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que lees? Y dijo él, ¿y cómo he de entender? ¿O cómo he de, si no hay quien me lo explique, si no hay quien me lo enseñe? Y Felipe empezó a predicarle de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo que él le hablaba y le predicaba de Jesucristo, creyó en que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando iban más adelante, nos dice las Sagradas Escrituras que vieron un lugarcito donde había agua, y le dice el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe estas palabras, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que vemos que primero hay que creer por medio de un enviado de Dios, no por medio de aquellos que se levantan y dicen, yo tengo el testimonio de Jesucristo. No, Jesucristo escoge a unos seres desde antes de la fundación del mundo, ya los tiene predestinados para dar testimonio de lo que es la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que es importante considerar estos puntos, ya que estamos viendo el orden establecido por Dios. Comenzábamos hablando aquel texto hermoso de Romanos 10:13, donde dice el Señor, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero estamos viendo que para esa invocación necesariamente tiene el hombre que oír la predicación de un enviado de Dios. ¿Cómo predicarán, dijo el apóstol Pablo, si no fueren enviados? El apóstol Pablo lo decía con una libertad, ya que él tenía la certeza, la seguridad de quién lo había llamado, quién lo había enviado, siendo él enemigo de la iglesia. Dice que la Escritura que él iba por Damasco para apresar a los cristianos, y en ese momento el Señor Jesucristo se le apareció. Temeroso Pablo, decías, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y le dice el Señor Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las cuales me apareceré a ti. Un enviado de Dios es hecho ministro y testigo de Cristo. Y fíjense que Pablo no anduvo con el Señor Jesús. Pablo no conoció personalmente, físicamente al Señor Jesucristo cuando anduvo predicando, cuando murió, cuando resucitó. Sin embargo, el Señor se le aparece y lo levanta y lo pone como ministro suyo y como testigo. Y dice, y te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Allá lo envió el Señor. Pero noten que el enviado de Dios no es aquel que se levanta de su propia cuenta. El enviado de Dios es aquel quien llama Jesucristo para dirigir a su pueblo, para dirigir a su iglesia. No es un llamado al pastorado, no es un llamado al diaconado, es un llamado al apostolado. El apostolado no es una aspiración, el apostolado no es un título al que el hombre
aspire a llegar, no. El apostolado es un título que Dios lo da a hombres que Él ya tiene preparados. Dice Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Entonces es lo primero, oír la predicación. Y cuando yo oigo la predicación de un enviado de Dios, creo en Jesucristo, porque un enviado de Dios me predica a Jesucristo. Y cuando creo en Jesucristo, hoy nos daba el ejemplo nuestro hermano José, de aquel hombre, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque el bautismo es el segundo paso para llegar a la salvación, para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestras inmundicias. Aquí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús estableció ese orden para salvarse, ese orden para llegar a la salvación, y que los hombres debemos tener ese conocimiento. Si deseamos la salvación, debemos seguir ese orden establecido por Dios. Vamos a entrar en un punto muy importante, ya que en una ocasión, hermano Johnny, ¿verdad?, le hicieron al Señor Jesucristo una pregunta acerca de la salvación. Sí, hermano, vamos a Lucas 13, 22 al 29. Nos dice la palabra de Dios: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiece a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues vemos que aquí el Señor Jesucristo, pues cuando le hacen esa pregunta, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? Esa puerta angosta es, por esa puerta angosta nos lleva, son los enviados de Dios, porque ellos traen la palabra de Dios. Aquella puerta angosta es donde nosotros tenemos que creer, pues se puede decir, pues sabemos que el creer lo pone Dios en nuestro corazón, pero cuando un enviado de Dios es directamente enviado por nuestro Dios, vemos que esa palabra tiene poder. Esa palabra hace que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros creemos, pues estamos entrando por esa puerta estrecha, porque luego dice por acá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos hacedores de maldad. Pues vemos que si nosotros tomamos la escritura por nuestra propia cuenta y empezamos a predicar y no creemos que hay un enviado de Dios, no creemos que Jesucristo puede levantar apóstoles o profetas en cualquier tiempo, pues nos trae, pues nos dice así: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac. Pues vemos que nos lleva a la condenación, se puede decir, porque no estamos siguiendo el orden de Dios, que primeramente es creer en su enviado. Así es, estamos considerando esa pregunta que le hacen a Cristo: son pocos los que se salvan. En cambio el Señor les dice: vosotros esforzaos. Debe haber en nosotros un esfuerzo para entrar por la puerta angosta, ya que hay dos puertas. Una es ancha y espaciosa, dice la Escritura, y muchos son los que van por ella. Pero otra es estrecha y angosta, y pocos son los que hallan esa puerta. Porque es duro para el hombre, es duro para el ser humano entrar a ese camino angosto.
que a través de la predicación de sus enviados nos marcan ese hermoso camino, esa puerta. Dijo Cristo: yo soy la puerta, el que por mí no entrare, ladrón y salteador es. Es decir, que debemos entrar en orden. No podemos nosotros saltarnos el orden establecido por el Señor, ya que el orden que el Señor estableció para entrar a la salvación estableció una puerta de salvación. El que no quiere entrar por el orden, dijo el Señor, el que entra por otro lugar, ya sea por la ventana, ya sea por otro lado, ese, dice, es ladrón y salteador. El Señor nos viene a marcar un camino, una puerta para que las personas podamos encontrar eso que tanto anhelamos, eso que tanto desea el ser humano, y que el Señor Jesucristo nos vino a marcar, que es la salvación. Pero para llegar a esa salvación necesito oír la predicación de Jesucristo, oír esa palabra que viene del cielo, esa palabra que solamente la puede traer un enviado de Dios. Estamos considerando estos hermosos puntos con la ayuda del Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve regresamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad, para ya entrar en el último bloque y así compartirles con ustedes este último espacio que nos queda con la ayuda del Señor. En breve regresamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Ven a Jesús y paz en él encontrarás. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Oh Señor, si tú me ayudas, venceré en todas mis luchas. Si tú vas en mi camino, voy seguro en esta vida, porque sé que mi Señor me dará la fortaleza, aunque pasen muchos años y aunque vengan tempestades, quiero serte fiel, Señor. Jesucristo bendito, no me dejes de tu mano. Quiero siempre ser tuyo y a tu lado siempre andar, porque sé que mi Señor me dará su grande ayuda. Hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha, mi bendito Salvador. Hay momentos en la vida que parece todo incierto, que no encuentro la salida, no hay ninguna solución. Oigo entonces una voz que me dice: no desmayes, no estás solo en el camino, en la tierra está mi amigo,
orará en favor de ti. Jesucristo bendito, no me dejes de tu mano. Quiero siempre ser tuyo y a tu lado siempre andar, porque sé que mi Señor me dará su grande ayuda. Hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha. Mi bendito Salvador. Oh Señor, si tú me ayudas. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Ven a Jesús, humildemente ven. Ven a Él que nunca te dejará. Busca a Cristo y su infinito amor. Ven a Jesús y paz en Él encontrará. Regresamos con todos ustedes en esta hermosa mañana, ya finalizando casi el programa del día de hoy y compartiendo con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, amigos y amigas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de este dial a esta hora todas las semanas. Ya para finalizar este tema tan hermoso del orden establecido por Dios para nuestra salvación, para que encontremos nosotros el camino a la vida eterna, Dios ha establecido ese orden. Y qué importante es para Dios que nosotros le busquemos, pero no conforme al pensamiento propio, sino que el Señor ha dejado una guía espiritual que es las Sagradas Escrituras, y a través de las Sagradas Escrituras podemos cada uno de nosotros acercarnos a esa puerta, hermano Johnny, ¿verdad? Esa puerta de la cual antes de hacer la pausa el Señor invitaba a las personas a esforzarse a entrar por esa puerta. Sí, hermano, nos dice en Apocalipsis 3, 7 y 8, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos aquella puerta que pone nuestro Señor para aquellos que guardan su palabra, o sea, su orden, porque a través de la palabra de Dios encontramos el orden de Dios, y todo el que guarde ese orden de Dios pues va a entrar por esa puerta que nuestro Señor Jesucristo ha puesto. Y eso es lo que tenemos nosotros que escudriñar la Escritura, porque ahí vamos a encontrar qué es lo bueno para nuestra alma, porque muchas veces pues nos vamos nada más
se puede decir, a deleitar nuestra carne. Vamos a lugares donde pensamos que ahí estamos encontrando la salvación y estamos dándole deleite a la carne, porque vemos que donde la carne brinca, donde la carne grita, donde la carne se tira al piso, yo creo que ese no es lo que estamos buscando. Eso es lo que no quiere nuestro Señor Jesucristo, es lo que quiere la salvación de nuestra alma. Y tenemos que buscar esa puerta que va a encontrar aquel descanso para nuestra alma, aquella paz para nuestra alma. Y nuestro Señor Jesucristo nos la pone ahí, pues dice, porque has guardado mi palabra, y cuando guardamos la palabra de nuestro Dios, pues vamos a entrar por esa puerta y nuestra alma va a encontrar esa paz. Qué importante, ¿verdad? Has guardado, le dice el Señor, a mi palabra. Es decir, cuando guardamos ese orden, guardamos esa enseñanza, guardamos esa palabra que trae un enviado de Dios, que trae alguien autorizado por Dios para predicar esa palabra, llegamos a esa puerta que es Jesucristo, esa puerta que está delante del hombre, hablando. ¿Por qué dice el Señor una puerta? Señala el Señor una puerta porque es la entrada. Cuando el hombre no quiere guardar el orden, se convierte, dice el Señor, en ladrón y salteador. El ladrón no entra libremente por una puerta. Aquel ladrón quiere forzar o está viendo si por una ventana, si por un balcón, si por una terraza, está viendo la forma de poder entrar a ese lugar, porque no entra en un orden, no guarda ese orden, ¿verdad, hermano José? Vamos a ver también otro ejemplo ya casi para finalizar, hermano José. Así es, hermanos. Nos habla de los hechos, en Hechos 14:27, de cuántas cosas hermosas había hecho el apóstol Pablo predicando por diferentes partes. Estuvo en Antioquía, estuvo en Pergue, estuvo en Atalia, y estuvo predicando el evangelio, y vinieron y hablaron, y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vemos que por la predicación del apóstol Pablo, esta puerta había sido abierta a aquellos a los cuales había sido permanecida cerrada la puerta de la fe, porque ellos pues no conocían de Dios, pero por medio de aquel apóstol que Dios había levantado, conocieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que vemos que aquella puerta la traen los apóstoles, aquellos seres enviados por nuestro Dios, aquellos seres levantados por nuestro Dios. El mundo ignora en este tiempo de que es necesario que haya un hombre de Dios para poder que esté aquella puerta abierta, porque ellos son aquellas puertas las cuales decía nuestro Señor Jesucristo, y le hablaba a los apóstoles, e ignoran las Sagradas Escrituras, porque si vamos a las Sagradas Escrituras y miramos lo que nos dice, por ejemplo, San Lucas 11:49, nos dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. No dice les envié, no, les enviaré. No dice están aquí, no, les enviaré. Hablando de un futuro, cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, que era lo que decía Jesucristo, le decía a los israelitas que aparentemente tenían la ley, pero decía, escudriña las Sagradas Escrituras porque ellas son las que hablan de mí, son las que dan testimonio de mí. O sea que es hermoso cuando el Espíritu de Dios nos abre ese entendimiento y podemos ver con claridad las Sagradas Escrituras, y nos damos cuenta de que en este tiempo es necesario de que haya un hombre de Dios, es necesario que haya un enviado de Dios para que esté esa puerta abierta, para que haya salvación a todos aquellos que por la predicación de los enviados de Dios puedan llegar a aquellos que están predestinados inclusive para salvación y vida eterna. Así es, ya casi estamos finalizando en esta hermosa mañana este importante tema que estamos compartiendo con todos ustedes, el orden establecido por Dios para la salvación. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que haya sido de su edificación. Recuerde que usted es la que tiene la última palabra. No tratamos de sembrar en usted, no, estamos tratando de traer a la consideración, traer a la reflexión, a la luz de la palabra de Dios, lo que el Señor ha establecido. Nuestro deber es ese, exponer. Dijo el Señor que una luz no se pone debajo de un almud, no se esconde, sino que se pone en lo alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. También así es la misión que tiene la iglesia, la luz del mundo,
de llevar este glorioso evangelio, de compartirle el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Tu servidor y amigo Emerson Ayón se despide y le agradezco a mis hermanos también esta oportunidad que nos han permitido en desarrollar este programa. Dios les pague, hermanos, y nos despedimos deseando que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y que la gracia del Señor les acompañe. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Fin Él te dará. Busca a Cristo entre este mundo cruel. Ven a Jesús y vida eterna en Él tendrás. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.